Heaven's Gate, por su traducción al español La Puerta del Cielo, fue una religión ovni liderada por Marshall Applewhite, nacido en el año de 1931, y Bonnie Needles, su esposa, nacida en el año de 1928. El fin de esta secta coincidió con el paso del cometa Hale-Bopp, el cual se consideró un acontecimiento en el año de 1997. Applewhite convenció a 39 de sus seguidores a suicidarse, de manera que sus almas subirían a una nave espacial, que ellos creían que se encontraba detrás del cometa. Este tipo de creencias ha llevado a algunos observadores a tildar a este grupo como un tipo de religión ovni. Secta destructiva. En el año de 1975, Marshall Applewhite y su pareja Bonnie Needles decidieron contactar a los extraterrestres y buscaron seguidores que pensaran como ellos. Publicaron avisos de reuniones donde reclutaban discípulos a los que llamaban tripulantes. En los eventos pretendían representar a seres de otro planeta, el siguiente nivel, que buscaban participantes para un experimento y decían que quienes participaran allí ascenderían a un nivel evolutivo superior. Él y Needles se referían a sí mismo como Guinea y Pig, en español haciendo referencia a conejillo de Indias. Applewhite se describía a sí mismo como un instructor de laboratorio y era el orador principal, mientras que Needles intervenía en ocasiones para clarificar observaciones o para hacer correcciones. Ambos hablaban rara vez con los participantes. Lo único que hacían era pedirles sus números telefónicos para poder contactarlos. Al principio nombraron a su organización Anonymous Sexaholics Celibate Church, en español, Iglesia Célibe para Erotómanos Anónimos, pero pronto se hizo conocida como Human Individual Metamorphosis, en español, la metamorfosis individual humana. Applewhite creía en la teoría de los antiguos astronautas, que sugiere que los extraterrestres visitaron a la humanidad en el pasado, que depositaron a los humanos en la Tierra y que regresarán para recoger a unos pocos selectos. Algunas partes de esta hipótesis son similares al concepto de la elección incondicional de las iglesias reformadas cristianas. Esta influencia se debió probablemente a la educación presbiteriana de Applewhite. A menudo hablaba sobre los extraterrestres usando frases de Star Trek y declaraba que los aliens se comunicaban con él mediante el programa. Applewhite y Needles enviaron publicidades a varios grupos de California y fueron invitados a hablar a numerosos devotos de la nueva era en abril de 1975. En esta reunión convencieron a casi la mitad de los 50 participantes para que lo siguieran. También se enfocaron en los campus universitarios. En agosto dieron una conferencia en el Canada College. En una reunión en Oregon en septiembre de 1975 lograron reclutar a más personas. Alrededor de 30 personas abandonaron sus hogares para seguir a la pareja, lo que atrajo la atención de los medios de comunicación. La cobertura fue negativa. Los periodistas y algunos antiguos miembros se burlaron del grupo y lanzaron acusaciones de lavado de cerebro contra Applewhite y Needles. Sin embargo, Balch y Taylor declararon que Applewhite y Needles evitaron las tácticas de presión, ya que buscaban solamente seguidores devotos. La mayoría de sus discípulos eran jóvenes y estaban interesados en el ocultismo o bien vivían apartados de la sociedad establecida. Provenían de una gran variedad de religiones, incluyendo religiones orientales y la cienciología. La mayoría conocía bien las enseñanzas de la nueva era y permitieron que Applewhite y Needles los convirtieran con facilidad. Applewhite enseñaba que sus seguidores llegarían a un nivel más alto del ser, como una oruga que se convierte en una mariposa. Usó este ejemplo en casi todos los primeros libros que escribieron.
Applewhite sostenía que sufrirían un cambio biológico, ya que se convertirían en una especie nueva, donde sus enseñanzas serían verdades científicas alineadas con el naturalismo secular. Con sus primeros seguidores hizo hincapié en que no estaba hablando metafóricamente y solía usar las palabras biología y química en sus discursos. A mediados de los años 70 intentó evitar el uso del término religión, porque la veía como una disciplina inferior a la ciencia, aunque si bien descartaba a la religión por ser poco científica, en ocasiones enfatizaba la necesidad de tener fe en la capacidad de los extraterrestres para transformarlos. Estilo de vida nómada. Para el año de 1975, Applewhite y Needles habían adoptado los nombres de Bo y Pip. Tenían alrededor de 70 seguidores y se veían a sí mismos como pastores ocupados con su rebaño. Applewhite creía que la separación completa respecto de los deseos terrestres era un prerequisito para ascender al siguiente nivel, y hacía hincapié en los pasajes del Nuevo Testamento donde Jesús hablaba sobre abandonar el cariño por lo mundano. Se instruía a los miembros para que por lo tanto abandonaran a sus amigos, su familia, los medios de comunicación, las drogas, el alcohol, las joyas, el vello facial y su sexualidad. Lo que es más, se requería que adoptaran nombres bíblicos. Applewhite y Needles pronto les pidieron que adoptaran nombres de 2 sílabas que terminaran en Odi y que tuvieran 3 letras en la primera sílaba, como Rcody, Jim Odi, Body. Applewhite aclaró que estos nombres remarcaban que sus seguidores eran niños espirituales. Applewhite, Needles y sus seguidores vivían lo que el experto en religión James R. Lewis describe como un estilo de vida cuasi nómada. Solían pasar la noche en campines remotos y no hablaban sobre sus creencias. Applewhite y Needles dejaron de organizar reuniones públicas en abril de 1975 y para esa época pasaban poco tiempo enseñándole la doctrina a sus conversos. Los líderes además tenían poco contacto con sus seguidores dispersos, muchos de los cuales renunciaron a su lealtad. Applewhite y Needles temían que los asesinaran y les enseñaban a sus seguidores que sus muertes serían similares a las de los 2 testigos del Apocalipsis. Balch y Taylor creen que la experiencia de Applewhite en prisión y el rechazo inicial del público contribuyeron a este miedo. Más tarde, Applewhite y Needles les explicaron a sus seguidores que la manera en que la prensa los trataba era una especie de asesinato y que su profecía se había cumplido. Applewhite tenía una vista materialista de la Biblia. La veía como el registro del contacto extraterrestre con la humanidad. Tomaba muchas ideas del libro del Apocalipsis, aunque evitaba usar la terminología teológica tradicional y empleaba un tono de cierta manera negativo para hablar del cristianismo. Leía unos pocos versos y nunca trataba de desarrollar un sistema teológico. Entre 1976 y 1979, el grupo vivió en campines, por lo general cerca de las montañas rocosas o en Texas. Applewhite y Needles comenzaron a exigirles más a sus seguidores, que hasta ese momento habían tenido vidas vagamente estructuradas, lo que los ayudó a mejorar la retención de los miembros de la secta. Solían comunicarse con sus discípulos por escrito o a través de sus asistentes, y remarcaban cada vez más que eran la única fuente de la verdad. Rechazaron la idea de que los miembros pudiesen recibir revelaciones individuales para tratar de prevenir escisiones. Applewhite también intentó evitar que sus seguidores desarrollaran amistades cercanas, ya que temía que las uniones pudieran llevar a la insubordinación. Applewhite y Needles insistían con que sus seguidores practicaran lo que él mencionaba como flexibilidad, obediencia estricta a sus cambiantes órdenes, a menudo contradictorias entre sí. Ambos líderes limitaban los contactos del grupo
con las personas que no pertenecieran al movimiento, incluso con aquellos que podrían haber estado interesados en unirse para evitar de manera ostensible infiltrados de partidos hostiles. En la práctica, esto hacía que sus seguidores dependieran completamente de ellos. Applewhite instruía a sus discípulos para que fuesen como niños o mascotas sumisos. Su única responsabilidad era la de obedecer a sus líderes. Se alentaba a los miembros a que buscaran constantemente la aprobación de Applewhite y a menudo se preguntaban a sí mismos qué harían sus líderes cuando tomaban una decisión. Para sus seguidores no parecía un dictador. Muchos de ellos lo consideraban tranquilo y paternal. En su estudio del grupo del año 2000, Winston Davis señaló que Applewhite dominó el fino arte del entretenimiento religioso y notó que muchos de sus discípulos parecían disfrutar su servicio. Applewhite organizaba rituales en apariencia arbitrarios que tenían la intención de instalar un sentido de la disciplina en sus seguidores. Se refería a estas tareas como juegos. También veía programas de televisión de ciencia ficción con el resto del grupo. En vez de dar órdenes directas, intentaba expresar sus preferencias y hacía de cuenta que le daba opciones a sus discípulos. Remarcaba que los estudiantes eran libres de desobedecer si lo querían, lo que según la Leach daba la ilusión de poder elegir. Alojamiento y control. A finales de los años 70, el grupo recibió una gran suma de dinero, posiblemente una herencia de un miembro o donaciones de las ganancias de los seguidores. Applewhite y Needles usaron este capital para alquilar casas, primero en Denver y después en la zona de Dallas. Tenían alrededor de 40 seguidores en ese entonces y vivían en 2 o 3 casas. Los líderes por lo general tenían su propia casa. El grupo guardaba en secreto su estilo de vida y cubría las ventanas de sus residencias. Applewhite y Needles manejaban las vidas de sus discípulos como en un campo de entrenamiento para prepararlos para el siguiente nivel. Se referían a su casa como una nave y reglamentaban todo lo que sucedía minuto a minuto. Alentaban a los estudiantes que no se adaptaban a este estilo de vida a que se fueran y les brindaban ayuda financiera. Lifton ha dicho que Applewhite prefería calidad antes que cantidad en sus seguidores, aunque ocasionalmente hablaba sobre ganar más conversos. Applewhite y Needles a veces hacían cambios repentinos y drásticos en el grupo. En una ocasión en Texas les dijeron a sus seguidores que los visitarían los extraterrestres y les pidieron que esperaran fuera toda la noche. Luego les informaron que había sido solo una prueba. La Leach vio esto como una manera de aumentar la devoción de los estudiantes, para que su compromiso con la secta no estuviera ligado solamente a la visión de milagros concretos. Los miembros se desesperaban por la aprobación de Applewhite y este usaba la desesperación para controlarlos. En 1980, Applewhite y Needles tenían alrededor de 80 seguidores y muchos de ellos tenían trabajos, sobre todo con computadoras o como mecánicos de automóviles. En 1982, Applewhite y Needles permitieron a sus discípulos que llamaran a sus familias. En 1983, relajaron aún más los controles y permitieron visitar a sus familiares en el Día de la Madre. Se les permitía quedarse por poco tiempo y se los instruía para que le dijeran a sus familias que estaban estudiando informática en un monasterio. La intención de estas vacaciones era tranquilizar a las familias y demostrarles que los discípulos seguían con el grupo por su propia voluntad. Fallecimiento de Needles. En 1983, Needles se sometió a una operación para la extirpación de un ojo. Vivió 2 años más y finalmente falleció en 1985. Applewhite les dijo a sus seguidores
que había viajado al siguiente nivel porque tenía demasiada energía como para permanecer en la Tierra y que había abandonado su cuerpo para hacer el viaje. Su intento de explicar la muerte de su compañera con los términos de la doctrina del grupo tuvo éxito y evitó que se fueran casi todos los miembros. Solo lo abandonó uno. Applewhite, sin embargo, cayó en una depresión profunda. Decía que Needles todavía se comunicaba con él, pero sufrió de una crisis de fe. Sus estudiantes lo apoyaron durante esta época y lo animaron en gran medida. Más tarde organizó una ceremonia donde se casó de manera simbólica con sus seguidores. Según la Leech, se trató de un intento de asegurar su unidad. Applewhite le dijo a sus seguidores que Needles no había dejado porque todavía tenía cosas que aprender. Sentía que ella tenía un rol espiritual más alto que el suyo. Comenzó a identificarla como el padre y desde ese entonces se refirió muchas veces a ella con pronombres masculinos. Applewhite comenzó a aplicar una jerarquía muy estricta. Le enseñaba a sus estudiantes que necesitaban que los guiara para llegar al siguiente nivel. Zeller notó que esto aseguraba que no hubiera posibilidades de que el grupo continuara si él falleciera. La única manera de salvarse era cultivar una relación con Applewhite. Animaba a sus seguidores a verlo como a Jesucristo. Zeller mencionó que el antiguo enfoque del grupo en las elecciones individuales se reemplazó con un énfasis en la figura de Applewhite como mediador. Applewhite mantuvo algunos aspectos de sus enseñanzas científicas, pero en los años 80 el grupo se convirtió en algo más parecido a una religión por su enfoque en la fe y la sumisión ante la autoridad. Después de la muerte de Needles, Applewhite también alteró su punto de vista sobre la elevación. Antes enseñaba que el grupo ascendería de forma física desde la Tierra y que la muerte les permitiría reencarnar, pero el fallecimiento de su compañera lo obligó a aceptar que la ascensión podía ser meramente espiritual. Más tarde llegó a la conclusión de que su espíritu había viajado a una nave espacial y había recibido un cuerpo nuevo, y que les pasaría lo mismo a sus seguidores. Según esta visión, el cielo bíblico era en realidad un planeta al que iban los seres muy evolucionados, y se requería que los cuerpos físicos ascendieran hasta allí. Applewhite creía que una vez que alcanzaran el siguiente nivel facilitarían la evolución en otros planetas. Hacía hincapié en que Jesucristo, que según él era un extraterrestre, vino a la Tierra, fue asesinado y volvió de la muerte con otro cuerpo antes de transportarse a una nave espacial. Según la doctrina de Applewhite, Cristo podía permitir la entrada al cielo, pero había descubierto que la humanidad no estaba lista para ascender la primera vez que bajó a la tierra. Creía que los humanos tenían la oportunidad de alcanzar el siguiente nivel cada 2 milenios, y la primera oportunidad que se presentaría para llegar al reino de los cielos desde los tiempos de Jesucristo sería a principios de los años 90. Zeller notó que sus creencias se basaban en la Biblia cristiana, pero interpretada a través de la lente de la creencia en el contacto extraterrestre con la humanidad. Durante el duelo por la muerte de Needles, Applewhite fue volviéndose cada vez más paranoico y temía que hubiera una conspiración contra su grupo. Un miembro que se unió a mediados de los años 80 recordó que Applewhite evitaba nuevos conversos, ya que le preocupaba que hubiese infiltrados. Temía que un gobierno atacara su casa y hablaba muy bien de los defensores judíos de Masada en el Israel antiguo, quienes mostraron total resistencia al Imperio Romano. Además, empezó a hablar sobre el fin del mundo y comparó a la tierra con un jardín lleno de maleza que necesitaba ser reciclado o rectificado, y a la humanidad con un experimento fallido. En concordancia con la metáfora del jardín, declaró que la tierra sería efectivamente reciclada. Woodward notó que las enseñanzas de Applewhite sobre el reciclaje de la tierra son similares a las perspectiva del tiempo como un ciclo propio del budismo. Applewhite también usó conceptos de la nueva era, pero se diferenciaba de este movimiento en que predecía
que pronto ocurrirían cambios apocalípticos más que utópicos en la Tierra. Pensaba que la mayoría de los humanos tenían el cerebro lavado por Lucifer, pero que sus seguidores podrían huir de su control. Citó de manera específica los deseos sexuales como una muestra del trabajo de Lucifer. Además declaró que había extraterrestres malvados a quienes se refería como luciferianos que buscaban frustrar su misión. Sostenía que muchos prominentes maestros de moral y abocados a la rectitud política eran en realidad luciferianos. Esta temática apareció en 1988, probablemente en respuesta a las escabrosas historias de abducciones de extraterrestres que adquirieron popularidad en ese momento. Miembros de la secta. A finales de los años 80, el grupo mantuvo un perfil bajo. Pocas personas sabían que aún existía. En 1988, enviaron por correo un documento que detallaba sus creencias a varias organizaciones del movimiento de la nueva era. El correo contenía información sobre su historia y aconsejaba a las personas que leyeran varios libros que se enfocaban principalmente en la historia del cristianismo y en los ovnis. Con excepción del documento de 1988, el grupo de Applewhite pasó desapercibido hasta 1992, cuando grabaron una serie en video de 12 partes que se transmitió vía satélite. Esta serie hacía hincapié en varias de las enseñanzas de la actualización de 1988, pero presentaba también una mente universal de la que podrían formar parte sus espectadores. A lo largo de la existencia del grupo, varios cientos de personas se unieron y lo abandonaron. A principios de los años 90, su nivel de miembros decayó y llegó a números tan bajos como 26. Estos problemas pusieron a Applewhite en alerta. En mayo de 1993, el grupo adoptó el nombre de Total Overcomers Anonymous, en español, Dominadores Totales Anónimos. Luego invirtieron $30,000 estadounidenses en la publicación de una publicidad de página completa en el periódico USA Today que alertaba de la sentencia catastrófica que le caería a la Tierra. Esta publicación provocó que alrededor de 20 antiguos miembros regresaran al grupo. Esto, junto con una serie de conferencias públicas en 1994, causó que el número de miembros se duplicara con respecto al principio de la década. Para esta época, Applewhite no reglamentaba la vida de sus discípulos de manera tan estricta como lo había hecho antes y pasaba menos tiempo con ellos. A principios de los años 90, Applewhite subió algunas de sus enseñanzas a la internet, pero se sorprendió por las críticas que recibió. Ese año habló por primera vez de la posibilidad del suicidio como una manera de llegar al siguiente nivel. Explicó que todo lo humano tenía que abandonarse, incluyendo el cuerpo, antes de poder ascender. Luego renombró a la organización como Heaven's Gate, en español, Puerta del Cielo. Davis sugirió que este rechazo cibernético pudo haberlo alentado a intentar dejar la Tierra. Desde junio hasta octubre de 1995, el grupo vivió en una parte rural de Nuevo México. Compraron 40 acres, 0.16 kilómetros cuadrados de tierra y construyeron un complejo habitacional al que llamaban la nave terrestre, con neumáticos y madera. Applewhite esperaba establecer un monasterio. Se trató de una empresa complicada, ya que Applewhite ya tenía una edad avanzada, no gozaba de buena salud y en un punto Lifton notó que el liderazgo activo de Applewhite del grupo probablemente le causó una fatiga severa en sus últimos años. El invierno fue muy frío y decidieron abandonar el plan. Desde ese momento vivieron en varias casas en la zona de San Diego. El grupo aumentó aún más su enfoque en la supresión del deseo sexual. Applewhite y otros 7 miembros optaron por la castración quirúrgica. Al principio les costó encontrar un cirujano dispuesto a hacerlo, pero finalmente encontraron uno en México.
Según su punto de vista, la sexualidad era una de las fuerzas más poderosas que ligaban a los humanos con sus cuerpos y que por lo tanto dificultaba la evolución al siguiente nivel. Enseñaba que los seres en el siguiente nivel no tenían órganos reproductores, mientras que los luciferianos sí tenían géneros. También citaba un verso del Nuevo Testamento que decía que no habría matrimonios en el cielo. Además, requirió que los miembros adoptaran vestimenta y cortes de cabello similares, posiblemente para reafirmar que eran una familia no sexual. Suicidio. En octubre de 1996, el grupo alquiló una mansión en el Rancho Santa Fe, en el estado de California. Ese año grabaron 2 mensajes en vídeo en los cuales ofrecían a sus espectadores una última oportunidad para abandonar la Tierra. Aproximadamente al mismo tiempo descubrieron que se estaba acercando al planeta el cometa Hale-Bopp. Applewhite creía que Needles estaba a bordo de una nave espacial arrastrando el cometa y que planeaba encontrarse con ellos. Le dijo a sus seguidores que la estela los transportaría a un destino empíreo y que había una conspiración del gobierno para evitar que se hablara de la nave. Además declaró que sus seguidores fallecidos también viajarían en la estela, una creencia que se parecía a la doctrina cristiana del arrebatamiento. No se sabe cómo descubrió que el cometa pasaría de la Tierra o por qué creía que lo acompañaban extraterrestres. Suicidio colectivo. Los integrantes de esta secta suponían que eran extraterrestres. Entregaron sus pertenencias. Los hombres de la secta se dejaron castrar. En vísperas de su suicidio, bebieron zumo de limón a fin de purificar su cuerpo. Los 39 cadáveres fueron encontrados el 26 de marzo de 1997 en una localidad del municipio Rancho Santa Fe, al norte de San Diego, en el estado de California. Su muerte la causó una sobredosis del conocido barbitúrico llamado fenobarbital, mezclado con zumo de manzana y vodka. La experta en religión Catherine Wessinger planteó que los suicidios comenzaron el 22 de marzo. La mayoría de los miembros consumieron barbitúricos y alcohol y después se pusieron bolsas en las cabezas. Calzaban zapatos marca Nike y vestían uniformes negros con parches que decían Heaven's Gate Away Team. Junto a la mayoría de los cuerpos se encontraron bolsos con unos pocos dólares y una forma de identificación. Las muertes tuvieron lugar durante 3 días y Applewhite fue uno de los últimos 4 que fallecieron. 3 asistentes lo ayudaron a suicidarse y después ellos también se suicidaron. El departamento de policía recibió una llamada anónima para que registraran la mansión. El 26 de marzo encontraron 39 cuerpos en el lugar. Fue el mayor suicidio colectivo de la historia de los Estados Unidos. Los detectives encontraron el cuerpo de Applewhite sentado en la cama del principal dormitorio de la mansión. Las muertes tuvieron un gran eco en los medios de comunicación. La cara de Applewhite apareció en las portadas de las revistas Time y Newsweek del 7 de abril. Su mensaje final fue transmitido en gran escala. Hugh Urban de la Universidad Estatal de Ohio ha descrito su aparición en el video como salvaje y muy alarmante. Los productores de la serie de televisión animada estadounidense Padre de Familia satirizaron a Applewhite en un episodio donde se lo mostró atrayendo adolescentes a una secta y envenenándolos. Tras su muerte, los medios publicaron un video en el que aparecieron todos los cadáveres acomodados en literas, cubiertos con cobijas púrpuras y calzados con zapatillas nuevas marca Nike. Todos portaban también equipaje y dinero como derechos de alquiler para su cuerpo que lo contemplaron ellos, como contenedor para sus almas tipo ovni. Análisis. Aunque muchos periodistas y comentaristas conocidos, incluyendo a la psicóloga Margaret Singer, sugirieron que Applewhite lavó el cerebro a sus seguidores, la mayoría de los académicos rechazaron esta idea. La Leach sugirió que estaban dispuestos a suicidarse con Applewhite porque se había convertido en seres totalmente dependientes de él y por lo tanto no podían vivir en su ausencia.
Davis atribuye el éxito de Applewhite para convencer a sus seguidores de suicidarse a dos factores: los aisló de la sociedad y cultivó una actitud de obediencia religiosa completa en ellos. Los estudiantes de Applewhite habían hecho un compromiso a largo plazo con él, y Balch y Taylor infirieron que esta es la razón por la que sus interpretaciones de los eventos les parecían coherentes. La mayoría de los fallecidos habían sido miembros por casi 20 años, aunque unos pocos eran conversos recientes. Lewis sostuvo que Applewhite efectivamente controlaba a sus seguidores con la artimaña de expresar sus ideas con términos cotidianos. Richard Hedge, de la Universidad de California en Santa Bárbara, se mostró de acuerdo con esta idea y añadió que los seguidores se suicidaron porque creyeron la narrativa que habían construido, más que por el control psicológico que ejerció sobre ellos. En su estudio de los movimientos apocalípticos del año 2000, John R. Hall sostuvo que se vieron motivados para suicidarse porque lo veían como una manera de demostrar que habían conquistado su miedo a la muerte y que le creían verdaderamente a Applewhite. Si este video te gustó, por favor dale like, suscríbete a mi canal, compártelo con tus amigos. Sígueme a través de mis redes sociales en Facebook, en la página Illuminatus86 en Facebook, en Twitter y en YouTube. Te ha hablado Illuminatus86 y gracias por ver este video.